Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos en el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor, en Bogotá, Colombia. Estamos hablando acerca de la persecución que se da por los emperadores en los primeros siglos sobre la Iglesia cristiana. Estamos con el profesor Joel Sarman, candidato a doctorado del seminario Westminster en Filadelfia. Buenas noches, Joel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. Qué bueno seguir con estas conversaciones, ¿verdad, Joel? Ha sido de gran edificación para todos. Hemos visto respuestas de algunos de nuestros oyentes, nos han manifestado a lo largo de estas tertulias lo provechosa que ha sido, los aprendizajes que han tenido, nos han dejado mensajes en Facebook, en chat, en WhatsApp. Entonces estamos bien animados con este proyecto, Joel. Gracias a Dios. Joel, ¿dónde habíamos quedado entonces? Entonces estábamos hablando de emperadores en particular que persiguieron a la iglesia. Habíamos visto algo de Nerón, que cuando se incendió Roma, trató de quitarse la sospecha de que él había empezado el fuego, culpando a los cristianos y persiguiéndolos. Luego vimos a Domiciano, y Domiciano fue el emperador que restableció el culto al emperador, bajo el cual se hizo también persecución de cristianos, porque rehusaron jurar y adorar al emperador como si fuera un dios. Luego vimos algo de Trajano y la carta que le escribió a él Plinio el Joven, pidiéndole cómo proceder contra los cristianos. Y en esa carta y la respuesta vimos que Trajano estableció la política de que los cristianos van a ser van a ser una secta ilegal, pero los van a tolerar con tal de que no hayan problemas. Si hay problemas, los pueden castigar. Si los dejan quietos sus vecinos y todo eso, pues los dejan en paz. Y hasta ahí habíamos llegado la última vez. Entonces, quiero seguir, si es posible, con el emperador que sigue, que es el emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio creo que es el que se presentan en esta película de Gladiador. Para los que de pronto les gusta un poco el cine, creo que Marco Aurelio es lo que representa y muestra algo de su carácter esta película, muestra un carácter, digamos, intelectual en un sentido. ¿Qué más podemos decir de Marco Aurelio entonces, hermano? Sí, pues también tenía un carácter un poco aburrido. Escribió sus meditaciones, un libro de piedad romana. El hombre era muy, muy piadoso. Según la piedad romana, era un estoico en cuanto a su filosofía, una filosofía que realmente, aunque origina en Grecia, fue muy propia de los grandes personajes romanos e influyó también en la iglesia. Después tendremos que hablar un poco más de eso porque sí influye en el pensamiento cristiano el estoicismo. Marco Aurelio fue un emperador que practicó las virtudes estoicas. Y por eso tuvo quizás una vida un poco aburrida. Siempre se portó bien. La verdad no hizo mucha maldad. Pero sí persiguió a los cristianos. Joel, digamos que para los oyentes, aquellos que de pronto no conocen un poco de los principios filosóficos, el estoicismo podríamos verlo como una filosofía que se está centrada en la moralidad, ¿verdad? Y en las buenas acciones. Sí, el estoico busca vivir una vida tranquila, busca evitar conmoverse o emocionarse mucho por alguna cosa. O sea, los estoicos hasta decían, no hay que amar mucho a la esposa de uno porque pues luego se va a morir y eso le puede afectar a uno muy fuerte y así no es una buena forma de vivir. Entonces, no ame mucho a su esposa, no ame mucho a sus hijos, no haga firmes lazos entre las otras personas. Son lo que se denomina deterministas. Es decir, ellos piensan que lo que será, será.
Entonces, cualquier esfuerzo por cambiar esas circunstancias, pues es un esfuerzo inválido, y es mejor simplemente enfrentarlas, ahogando los sentimientos en un sentido y buscando la virtud. Sí, es más de, como no puedes influir las circunstancias, lo que puedes influir es a ti mismo. Y entonces uno busca mantener la tranquilidad, pase lo que pase, siendo una persona estoica. Y eso es lo que fue o trató de practicar Marco Aurelio. Muy bien. Él persiguió a los cristianos porque no eran romanos. Sí, no era por odio personal, no era por resentimiento, era porque no eran romanos. Entonces, hubieron, o sea, no es una persecución general en todo el imperio, pero hubieron lugares en donde se persiguieron, y en algunos lugares se persiguió en forma muy fuerte a los cristianos. Durante el tiempo de Marco Aurelio murió Justino Mártir, y vamos a hablar de él un poco después. Justino Mártir se creía un filósofo cristiano. Sí, fue uno de los primeros que escribió para hacer apologética. Él escribió al emperador Antonino Pío, que fue el que vino antes de Marco Aurelio, y le escribió diciéndole que no tenía razón perseguir a los cristianos y tratarlos mal porque eran buenos ciudadanos y no cometían crímenes. Bajo Marco Aurelio mataron a Justino Mártir. También bajo Marco Aurelio hubo una masacre en el sur de Francia, en Lyon, donde mataron a mucha gente, se revolcó mucho la sociedad ahí, y luego, después de que mataron al obispo, al pastor, llegó un hombre que era de ahí, que había estado de viaje, que llegó después de la masacre y lo pusieron como pastor. Este hombre se llamaba Ireneo y es una figura muy importante, uno de los primeros teólogos en la iglesia que enfrentó el gnosticismo. Hermano Cuando Joel, hablemos más del gnosticismo, sí. Podemos pensar o podemos ver que aunque hubo persecución, de todas maneras, en la conciencia del pueblo romano existía la idea de que el cristiano o los cristianos, pues en el fondo, digamos, no tenían una evidencia por la cual tenían que ser perseguidos como tal, algo tan certero. ¿Se podría decir que en el colectivo podría haber ese pensamiento? Es decir, sabemos que están desobedeciendo en los criterios, como hemos visto, a Roma. No están haciendo los cultos, no están haciendo la adoración al emperador, están haciendo que el pueblo como tal no esté unido, porque están haciendo unos parámetros diferentes a lo que va el resto del pueblo. En ese tipo político, en ese aspecto social, es una evidencia que el cristiano debía ser perseguido desde la concepción del emperador. Pero ahora, la pregunta es, desde la concepción del pueblo, ellos percibían al cristianismo como un peligro. Esa es una buena pregunta, porque esto varía mucho. Yo creo que los están persiguiendo sí los perciben como tal, pero hay muchas razones para percibirlos así. Tienes razón cuando dices que toda la gente no pensaba así. No todos se identificaban como romanos, no todos los que vivían en el Imperio Romano eran ciudadanos romanos, y no todos los que eran ciudadanos romanos tenían esta conciencia exagerada como la tenía un hombre como Tácito o estos emperadores, o sea, las familias más viejas, las familias nobles y poderosas tenían un concepto de que la gente que no es romana es gente inferior, y estos cristianos que no quieren ni siquiera identificarse como romanos son unos locos asquerosos. Pero ese no es el concepto, obviamente, de muchos. Pero yo sí creo que por varias razones sí sentían una amenaza a sus valores de sus dioses, una amenaza económica, como vemos en Éfeso en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Los que hacían las estatuas sentían que su negocio se les estaba yendo. Creo que ese es el punto, ¿no? Es decir, las razones no son razones con ideología de fondo, sino que tienen que ser razones más por conceptos económicos, conceptos
digamos, sociales, pero que afecten de alguna forma, su comodidad en la vida, ¿no? Entonces Sí. podían sentir que era un peligro en relación a esto, pero no necesariamente porque fueran un peligro en el fondo. Podría ser así. Ahora, como Joel también nos explicaba hace un par de programas, el culto o hacer ritos hacia el emperador, pues no era que todo el mundo lo practicara con la devoción que se esperaría o que el emperador esperaba, ¿no? Sino que los cristianos era porque se negaban, pero cualquiera lo podía hacer, pero de una manera un poco más externa o por seguir la corriente. Entonces, en ese orden de ideas, tal vez la mayoría entendía que lo que hacían los cristianos pues no era algo tan trascendente, porque estamos hablando de una comunidad donde hay idolatría de diferentes dioses. Entonces, lo que tiene particular esto es que ellos eran fieles pues al nombre del Señor Jesucristo. Pero no en sí por el hecho de hacer culto, porque cualquiera podía hacer culto, ¿no? Y Sí, también el problema era la afectación pues que podía hacer como nación en su aspecto social y económico. exacto. Sí, así es. Muy bien, hermano. Entonces, seguimos con el que sigue. Eso fue lo que hizo Marco Aurelio. Él fue uno de los que persiguió, aunque fue un hombre pues que se admira todavía por su nobleza y sus pensamientos. Después de esto, al final del segundo y al principio del tercer siglo, estuvo un emperador llamado Septimio Severo. Y él fue emperador del 193 al 211. Él lanzó una persecución que fue muy fuerte en el norte de África especialmente, y Egipto. Y no estoy seguro por qué en esa región en particular, pero ahí fue muy fuerte. Y hasta he leído que de todas las persecuciones, numéricamente esta fue la más pesada para la iglesia. Septimio Severo, tampoco sé por qué exactamente lanzó su persecución, pero las figuras importantes de este tiempo son Tertuliano, que fue un abogado, uno de los padres de la iglesia, un abogado en Cartago, una figura muy interesante que luego vamos a mirar. Y él escribió un relato acerca de algunos de los que fueron perseguidos en Cartago, en particular una señora que se llamaba Perpetua. Y la narrativa trata mucho acerca de Perpetua, lo que sufrió, porque ella era de clase más alta, pero tuvo una esclava que se llamaba Felicitas. Y de Felicitas no se dice mucho, pero sí nos sobrevive la historia de que ella estaba encarcelada y las encarcelaban y luego esperaban a que llegara, como la época taurina, es cuando tienen las corridas de toros. Entonces ellos como que tenían una época cuando lanzaban cristianos a los leones o a las fieras. Estaban en la cárcel esperando a que empezara esa época. Y Felicitas estaba embarazada. Y durante ese tiempo en la cárcel, ahí estando en la cárcel y sola parece, dio a luz a su hijo, a su bebé. Y porque estaba sola, y quizás porque no tenía ayuda, le fue tremendamente difícil. Gritó mucho y pues sufrió, como se espera obviamente, pero lo que hicieron los carceleros después es burlarse de ella y le decían: usted que casi no aguantó así, tener un hijo, y eso es natural, ¿cómo se va a aguantar cuando la echen a las fieras y ellos la devoren viva? Y ella les dijo con mucha tranquilidad: cuando yo sufro así teniendo un hijo, sufro personalmente como una mujer, pero cuando yo sufre en la arena ante esas fieras, no voy a sufrir sola, porque cuando uno sufre por Cristo, Cristo va a sufrir conmigo y no va a ser igual, y yo voy a tener por eso la fortaleza para sufrir. Y dijo una cosa muy tremenda, la teología de esta mujer esclava es bastante fuerte. Pero eso era lo que uno de los efectos, me parece, que tenía el martirio dentro de las vidas cristianas y el testimonio cristiano en esas comunidades. Entonces Tertuliano nos escribe, parece, no sabemos
exactamente, pero parece que fue Tertuliano que escribió ese relato de Perpetua y su esclava Felicitas en Cartago. Otro que sufrió durante ese tiempo mataron al padre de Orígenes. Y Orígenes es uno de mis héroes. Quiero hablar de Orígenes cuando lleguemos a ese punto, pero durante el tiempo de Septimio Severo mataron a su padre. Y tan loco que se volvió Orígenes por salir y morir por Cristo junto con su padre, que nos relatan, y no sabemos si es verdad o no, pero nos relata la historia o un cuento, que la mamá de Orígenes le escondió toda la ropa para que no pudiera salir a la calle y darse a las autoridades para que también lo mataran. Le impactó mucho y él escribió una exhortación al martirio después para animar a la gente. Después de Septimio Severo, llegamos al tiempo del emperador Maximinio. Y esto está llegando casi a la mitad del tercer siglo. Lo importante de Maximinio es que aquí empieza una crisis en el Imperio Romano. El Imperio Romano está rodeado por muchas tribus hostiles, muchos países que no ha conquistado en las partes periferales, y está en un estado ahora continuo de guerra. Y esto es pesado. Hermano Joel, me hacen una pregunta desde el WhatsApp y me preguntan si Felicitas sufrió martirio junto con su familia. No, parece que estaba sola. Ella estaba esperando un bebé, pero parece que, digamos, no se reporta el padre, ¿verdad? Sí, él o no es cristiano o no lo tomaron, pero él no está ahí. Perpetua está casada, pero creo que sus parientes no son creyentes, ¿sí? Entonces, no estoy seguro, hace rato que lo leí, entonces no me acuerdo bien. Pero sí, no están con sus familias, aunque están con otros, luego los echan con otros cristianos. Y Felicitas ahí, digamos, es martirizada, ¿cierto? Sí, y a veces entraban todos juntos, a veces ponían a uno solo y le hacían muchas cosas, entonces no sé cómo acabaron. Sí. Creo que sí relata de Perpetua varias cosas, pero de Felicitas no sabemos. Y de Perpetua, ella sufrió también pues una persecución fuerte. Sí, es un relato extenso acerca de Perpetua. Hace unos años que lo leí, entonces no tengo todos los detalles, pero sí le hicieron varias cosas. Y estas historias, los cristianos de esos tiempos relatan todas las cosas y a veces se vuelven un poco exageradas, como lo que vimos con Policarpio. Sí, Policarpio. Que como que le toman elementos que uno luego no, pues es difícil creer que eso es realmente lo que sucedió. Pero el punto es que Perpetua y Felicitas, particularmente Felicitas, llevó pues un martirio por la causa del evangelio y se narra cómo mantuvo la fe a pesar del sufrimiento que podía experimentar aún en su condición, ¿verdad? Sí, que es una ella cosa entendió pues, que cuando la perseguían por causa de Cristo, pues Cristo no la abandonaba, estaba unida a Él por su fe y sabía que Él le daría fuerzas en esas circunstancias. Y confiaba en eso. Ella sabía que no tenía fuerzas en sí misma para ser fiel, pero confiaba que Cristo le ayudaría. Y es interesante que, pues, esperando un bebé, ¿verdad? Y en esa condición, pues, donde las mujeres son más sensibles y de alguna manera, pues, prioriza la preservación de su hijo y de su vida para poder cuidar a su hijo, pueda entender este concepto de la unión con Cristo. Ahí podemos ver que es algo que va más allá de toda fuerza humana. Es algo que es espiritual, es algo que es de fe, es algo que no tiene una explicación tan clara y tan lógica, sino que es un ambiente de un compromiso cristiano muy fuerte, ¿no? Exacto. Y eso es lo que tienen, tienen un sentido muy fuerte que les da cosas que nosotros entendemos por una teología desarrollada, pero ellos
sin tener los libros teológicos y todo el estudio que nosotros gozamos por su compromiso. Entienden cosas que nosotros aprendemos por otros modos, no teniendo las mismas circunstancias. Me hacen otra pregunta desde el chat de la emisora. Debido al sufrimiento que padecían, ¿podemos pensar que tenían un mejor entendimiento teológico? Yo creo que en esas circunstancias algo entendían que nosotros no siempre, quizás tenemos un poco más de conocimiento, pero no de la misma calidad, ¿sí? O sea, cuando estas cosas llegan a la vida de uno en una forma tan impactante, ¿sí? Y pues hay cierta claridad, una nitidez quizás de lo que pueden aprender, de lo que pueden entender, de lo poco que tienen. ¿Tendrá también algún tipo de efecto el hecho de que haya sido tan reciente los acontecimientos de la venida del Señor Jesucristo y su resurrección, y todo esté como, digamos, tan latente, que eso pueda generar que los hermanos tengan una fe más férrea por una situación que es como más vivida que la que podemos tener hoy en día? Es decir, hoy en día se pueden despertar más dudas, aunque tenemos más conocimiento. Una paradoja, ¿no? Sí, no estoy seguro que es así tan distinto por la distancia. O sea, ya llevan más de 100 años y no creo si uno va a los apóstoles, fuese a los apóstoles y les dijera, ¿ustedes creen que va a durar 100 años antes de que regrese Cristo? Dirían, no se va a tardar tanto. Siempre estamos esperando muy pronto la venida de Cristo. Entonces, yo creo que ellos, no sé si sean más vivos los eventos por eso, o ya tendrían un concepto diferente. O simplemente era un avivamiento especial en los corazones de los creyentes. Es que siempre es complejo para uno, al estudiar la iglesia, la historia de la iglesia, y particularmente este tema, Joel, cuando uno se encuentra con estos personajes y, digamos, uno no quiere como pasar por alto, sino quiere uno como analizar estas circunstancias desde su realidad histórica, lo que sucedió, lo que ellos ofrecieron, hasta dónde llevaban las cosas. Y pues uno necesariamente la traslada a su tiempo, mira su propia condición, mira la condición del cristianismo moderno, y surgen cantidad de preguntas, ¿no? Del cómo podían tener una fe tan férrea, cómo podían sostenerse hasta el punto de la muerte, por encima, como en el caso de Felicitas, de sus propios sentimientos maternos. Impresionante, ¿no? Sí, el relato es tremendo. Es tremendo y es complejo a lo que nosotros vivimos. Ahora, no sé cómo se puede estar dando en nuestros tiempos, en aquellos lugares donde la iglesia tiene una persecución tan férrea, cómo se mantienen los creyentes. Supongo que es la misma fidelidad, ¿verdad? De las persecuciones que se hacen, la gente que va muriendo, por ejemplo, en los países musulmanes, donde hay una persecución tan certera, donde si una persona se convierte, la sacan y la apedrean sus propios familiares. Entonces, ahí podemos ver que ese mismo espíritu es el que sigue a nivel de la historia. Tal vez para nosotros no es tan fácil de permanecer en el entendimiento claro, porque no estamos padeciéndolo, ¿no? Pero el verdadero cristiano, donde lo parezca, tal vez pueda reaccionar de la misma manera. Sí, o sea, yo creo que ellos apremian lo que tienen y aprecian lo que tienen, premian lo que tienen un poco más cuando existe la verdadera realidad que van a tener que pagar por él, o sea, que van a tener que dar sus vidas. Eso cambiaría el tema para nosotros también, si llegara a eso en donde nosotros vivimos. Así es. Listo, Joel, sigamos entonces.
Ok, entonces Maximinio es donde comienza la crisis del Imperio Romano. Y esto se debate un poco entre los historiadores, pero yo estoy convencido que hubo un colapso del Imperio Romano y empieza en estos días del 235 al 38, en este estado continuo de guerra que tienen en las fronteras. La moneda es rebajada. Igual como hacen hoy, que imprimen más billete y más billete, pues ellos lo que hacían era sacaban monedas de menos valor, metiéndoles metales menos nobles. En vez de oro y plata usaban otras cosas, hojalata o plomo, lo que sea. Y la moneda se estaba rebajando y pues eso resultaba en crisis económica que está sucediendo ahí en el Imperio Romano. Y se está deteriorando la estabilidad social. Por esta razón, persiguen a los cristianos, buscan a quién echarle la culpa. En la mitad del siglo llega el emperador Decio, y él es emperador por 3 años, 249 al 251, en toda la mitad del tercer siglo, y se pone muy aguda la crisis. Y Decio hace algo nuevo. Él manda a que la gente consiga certificados de que están haciendo el culto al emperador. En otras palabras, realmente formaliza el culto. Antes no estaba tan formalizado, se requería a veces y a veces no. Ahora él dice hay que sacar un certificado. Y el certificado va a decir que has jurado al emperador, que has ofrecido incienso y que eres un ciudadano leal, una parte leal de nuestro sistema del imperio. Y habíamos dicho que el que entra con el incienso, el ofrecer el incienso, el emperador que entra con ofrecer el incienso, digamos que no era una práctica tan marcada dentro del imperio, pero se hace con la intención de que el emperador tenga el realce que se merecía para que se uniera el imperio de nuevo, porque se estaba como perdiendo un poco esa unidad, ¿verdad? Sí, él quiere lealtad y él quiere como una unidad, una unión social a base de eso. De la religión, de las prácticas religiosas, porque hasta hoy en día, digámoslo de alguna manera, la práctica religiosa une. Hay un ideal, hay un pensamiento, hay una comunión, un común sentimiento religioso, y eso hace que se pueda una identidad más clara como nación, como hace Rusia, ¿no? Con la Iglesia Ortodoxa. Podemos ver que él no permite otras religiones, pero no que no permita, digamos, la religión en sí, sino otras que sean aparte de la Iglesia Ortodoxa en Rusia. ¿Para qué? Para que se muestre una identidad como rusos, ¿no? Como nación. Y creo que este era el planteamiento también de Decio, ¿no? Tratar de que se certificara con una cosa un poco más clara y se generara de esa manera. Sí. Estoy leyendo un libro acerca de Richard Hooker, que fue un inglés del siglo XVI, entonces en otra época. Pero el libro es escrito por un hombre que enseñó ciencia política. Y él hace esta observación en este libro que tiene que ver con lo que estamos diciendo y dice, le agradece a uno de sus profesores por haberle indicado cómo es que siempre existe una relación entre la religión y la política de un país. Y entonces creo que esto es algo que se da cuenta Decio, que hay cierta relación entre la religión y la política, y él está tratando de unir y mejorar la cosa porque se está poniendo aguda la crisis. Y eso es lo que hace que se genere una problemática más fuerte para los cristianos, porque después de que pidan un certificado, viene un martirio más violento todavía. O sea, antes era violento, había persecución como habíamos visto desde diferentes ópticas, es decir, había persecución laboral, había persecución familiar, había persecución pues física, pero ahora se incrementa esa persecución desde este momento. Y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente segmento.
la persecución férrea, cómo se hace aún más fuerte después de este certificado que es puesto o que es pedido por el emperador. Regresamos en unos minutos.